Bueno, hola, vamos a hacer hoy un ejercicio de trigonometría del triángulo. En este caso es un ejercicio de examen para el ingreso a la UTN. Y vamos a ver cómo calcular un lado y un perímetro de un triángulo. Estos ejercicios son un poco complicados, a veces por la dificultad que presenta interpretarlos y la escasez de datos, ¿no? Muchas veces. Y bueno, en este caso vamos a tener que hallar un lado de ese triángulo, que ahora lo vamos a presentar, y también el perímetro de ese triángulo, ¿no? Entonces, este ejercicio fue tomado en un examen para el ingreso a la UTN. La teoría que siempre hay que saber para este tipo de ejercicios, la mínima, ¿no? Porque no puede agrandar este listado, yo lo dejo acá, lo vamos a ver rápidamente. Son los teoremas del coseno, teorema del seno. Estos dos teoremas, recuerden, para los que lo saben, bueno, lo puede pasar por alto esto, pero recuerden que esto es para triángulos oblicuos, ¿no? Oblicuángulos. Y en el caso de SOHCAHTOA, ¿no? Se suele decir SOHCAHTOA, ahora vamos a ver por qué, es para triángulos rectángulos. Oblicuángulos, recuerden que son triángulos que no tienen un ángulo recto, son todos ángulos, pueden ser agudos, ¿no? O obtusos, o en el caso del triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo recto, que lo generan los catetos, ¿no? Van a tener dos catetos, entonces los catetos generan ese triángulo rectángulo y después tienen una hipotenusa. Pitágoras también recuerden que es para triángulos rectángulos. Bueno, en el caso del teorema del coseno, siempre que presenten el teorema del coseno recomiendo que simplifiquen, si puede ser, los vértices para no confundirse y lo presenten así, ¿no? El lado A, este sería el lado A contra el ángulo A, enfrentado, lo dibujan así. Pueden poner otra letra, pero siempre la misma letra como ángulo y lado. Por ejemplo, en el caso del lado C, van a tener el ángulo C, y en el caso del lado B, va a tener enfrentado el ángulo B. Entonces, así ya después es más fácil recordar la fórmula. Para recordar la fórmula, medio que empieza como Pitágoras, más su deducción puede salir del teorema Pitágoras. Es a cuadrado más b cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos, fíjense, 2bc, 2 por b por c, por el coseno de a. Fíjense que la a del lado es el a del ángulo. Por eso es importante, siempre que puedan, poner el lado con la misma letra enfrentada al ángulo. El ángulo pueden ponerlo con letra minúscula y el lado con letra mayúscula. Lo mismo para B. Si nos fijamos B, el lado B sería b cuadrado es igual a las otras dos letras, a y c, a cuadrado y c cuadrado, y después le resta dos veces el a y el c. Siempre es muy similar a lo anterior, nada más que con el otro lado. Y fíjense que el lado B conjuga con el ángulo B. Entonces, pero si acá le ponen otra letra y acá otra, se les complica bastante para después hacer los ejercicios, ¿no? Y bueno, por último, el c cuadrado va a ser a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por coseno del ángulo c. Acá va un menos, recuerden. Y cuando hacen esto, uno de los errores que a veces veo que se comete es que no separan el término, ¿no? Separen bien el término para trabajarlo
porque muchas veces en el, digamos, ahí en el fragor del ejercicio hacen esto, o sea, calculan estos dos, se lo restan a este. Por las dudas, ténganlo en cuenta, ¿no? Para no cometer esos errores, separar bien en términos. Sobre todo cuando calculan el ángulo que hay que despejarlo, ¿no? Bueno, después recuerden que este teorema se usa en dos casos nada más. No siempre pueden usar el teorema del coseno. Se puede usar si dan tres lados de dato, tres lados. Primero tiene que ser oblicuo ángulo, ¿no? Pero si es oblicuo ángulo y me dan tres lados, bueno, puedo completar todo lo que es el ejercicio, todos los ángulos, los lados, usando el teorema del coseno si me dan tres lados. Y otro caso que puede usarse el teorema del coseno si me dan dos lados y un ángulo incluido. El ángulo incluido es el que está entre los dos lados. Yo tengo, por ejemplo, el lado A, el lado B, y acá tendríamos el ángulo C, ¿no? Entonces, siempre que me den esos datos, podríamos usar el teorema del coseno. Si no nos dan esos datos y es oblicuo ángulo, seguro que uno podría llegar a usar el teorema del seno. No puede usar el teorema del seno. El teorema del seno es un cachitín más fácil. En general, para resolverlo es una triple igualdad. Siempre siguiendo la forma que tenemos acá del triángulo con el lado opuesto al ángulo. A es el seno de A, como B es al seno de B y como C es al seno de C. Para resolverlo, generalmente, hoy no, en este ejercicio no lo vamos a usar, pero hay un video también que hice sobre el teorema del seno, pues si lo buscan ahí lo tienen, cómo usar el teorema del seno, pero se usa de a dos. Puedo usar A, seno de A, B, seno de B, y por ahí falta, qué sé yo, el ángulo A o falta el lado B, ¿no? También podríamos usar el B con el C, o sea, así, ¿no? Siempre de a dos, ¿eh? Y me va a faltar un dato, puede faltar un lado, puede faltar un ángulo. Y solo se puede usar el teorema del seno si no podemos usar los datos del teorema del coseno. O sea, si yo veo que no puedo usar el teorema del coseno, hay también unas formas de ver para el teorema del seno, lo pueden ver en el otro video, acá nada más se los nombro porque no lo vamos a usar, pero no quiero dejar de nombrarlo porque son teoremas importantes cuando van a hacer cálculos de este estilo. Bueno, SOHCAHTOA se sabe, ¿no? Es para triángulo rectángulo y acuerden que seno del ángulo alfa, por ejemplo, de este alfa, seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa, por eso le dicen SO, SOH, opuesto sobre hipotenusa, K, cosenos adyacentes sobre hipotenusa, lo pueden ver acá, cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente opuesto sobre adyacente. Por último, también a veces es útil saber recordar el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado más largo y está opuesta al ángulo de 90. El cateto opuesto, por ejemplo, es opuesto al ángulo y el cateto adyacente es el que está cerquita ahí del ángulo. Para hacer estos ejercicios tienen que dominar bien, tanto los teoremas como el uso de las funciones seno, coseno y tangente para el triángulo rectángulo. Y Pitágoras es también útil, ¿no? Recuerde que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, paso el cuadrado de la hipotenusa para acá como raíz cuadrada y la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y si quiero algún cateto, va a ser, cualquiera de los dos catetos va a ser la hipotenusa menos un cateto al cuadrado. Bueno, ahí tienen todas las fórmulas. Entonces vamos a ver el ejercicio.
el ejercicio que estamos haciendo acá nos da un triángulo ABC. Siempre que hagan un ejercicio de esto, les recomiendo que hagan un esquema, ¿no? Ahora vamos a ver, planteen bien los datos, la incógnita, los leen bien, ¿no? También lo vamos a anotar, lo van anotando a un costado mientras lo razonan, no vayan directo a calcular nada sin razonarlo, pensarlo, tomándose un tiempito como antes de plasmar algo, ¿no? Entonces, acá nos dan un triángulo ABC, el lado AB, acá ya nos dan un dato, ahora los vamos a anotar, el lado AB mide el doble del lado BC. Primero ya definimos que tenemos un triángulo, hay un ángulo de 120, ahora vamos también a hablar de esto, ¿no? Porque estaríamos pensando que tampoco es un triángulo rectángulo, todas esas cosas se nos pueden venir a la cabeza en el momento que estamos haciendo, ¿no? Es un triángulo rectángulo, oblicuo ángulo, bueno, acá ya vemos un ángulo de 120, pero cuando uno lo lee, medio que a lo primero no sabe por dónde va a ir esto, ¿no? Pero entonces tiene que prestar atención y hacer con calma, anotar los datos y hacer algún esquemita. Entonces, fíjense que acá hay otro dato importante que es el área. El área de ese triángulo es de 20. Y se pide hallar dos cosas, el lado BCE y el perímetro. Un poco de lo que habíamos dicho que lo que íbamos a hacer acá, ¿no? Buscar el lado y el perímetro. Bueno, entonces, anotamos los datos. Fíjense que uno de los datos nos dicen que el lado AB es el doble, o sea que va a ser 2, acá ponemos 2 por BC, sería, acá anoté el primer dato. Segundo dato que me dicen acá, está un poquito a veces difícil de leer, pero si yo tengo el punto, este sería un vértice, el A, el otro vértice es el B, y el otro vértice es el C. ¿Dónde me dan el ángulo? Bueno, en el que está en el medio, acá, en el B. Entonces el ángulo sería este, el de 120. No sería ni el de A ni el de C. Sería el de B. Entonces, siempre que los den así, recuerden que el que está en el medio de los tres vértices es el que me están dando el ángulo. Entonces, en este caso yo puse ángulo B 120. Y otro dato, que en este caso va a ser el área de ese triángulo, ¿no? El área del triángulo es lo que está por ahí pintado dentro del triángulo. Bueno, la incógnita, ¿qué me está pidiendo? El problema es que calcule el lado BC. No, vamos a ver que nos está pidiendo este lado, el lado BC, y nos dice el perímetro. También que tenemos que calcular. Entonces yo les decía, hacemos un esquema, yo acá ya lo tengo hecho, pero ustedes tendrían que plantear, por ejemplo, ponen el lado A, el lado B, el vértice A y el B y marcan el lado, que es el lado AB, y después marcan a 120 grados, porque si esto, acá vamos a borrar esta A porque queda ahí media que, ese lado, este ángulo B, que es 120 grados, va a estar dado entre el lado AB y el lado BC. Acá tenemos ya el lado BC, que es el lado incógnita, ¿no? Para nosotros va a ser la incógnita. Bueno, y después tenemos el lado CA también, que sería, lo vamos a necesitar calcular en algún momento porque nos piden el perímetro. Recuerden que el perímetro es la suma de los tres lados. Entonces, primero vamos a hacer el cálculo del lado BC. ¿Cómo calculamos BC? Vamos a armar una ecuación, porque como nos dan el área, vamos a ver si desde el área, ¿no? El área, recuerden que es base en el triángulo, ¿no? Eso tienen que saber las fórmulas, por lo menos pongo la fórmula acá, igual la vamos a ver acá. El área de un triángulo, que era la base por la altura dividido 2.
una cosa importante de esta fórmula simple, que uno la ve también en la primaria, ¿no? Es que ver la altura, saber bien qué es la altura. En nuestro caso, por ejemplo, depende de qué lado estemos hablando, ¿no? Pero vamos a hacer un triángulo cualquiera acá. Si yo tengo este triángulo, suponiendo la altura de este lado, va a ser una perpendicular a este lado rojo que pase por este vértice. ¿Entiendes? O sea, este es el lado, sería la base, y la altura va a ser una perpendicular que pase, que es una perpendicular a la base que pase por el vértice opuesto al lado. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la altura de este lado, es decir, si yo tomo como base este lado, su altura, bueno, acá no se va a notar mucho, pero sería una perpendicular a ese lado así. Y así sucesivamente podemos tener tres alturas. Bueno, entonces vamos a ver que nuestra base, como yo necesito calcular BC, voy a, perdón, como necesitamos BC, vamos a tener que poner toda esta fórmula en función de BC. Entonces, la idea es calcular BC, que era lo primero del ejercicio. Para eso dijimos, acá pongo la fórmula del área, que es base por altura. La base la voy a tomar como esta, la base de este triángulo va a ser el lado BA. Y la altura, bueno, no la sé. El lado BA tampoco lo sé. Pero yo como necesito el lado BC, acá pusimos que el lado AB es 2 veces el lado BC, que lo sacamos de acá, ¿no? De gato. Entonces yo puedo reemplazar este lado AB por 2 veces el lado BC. Y ahí ya tener la fórmula del área en función del lado BC, que es algo que yo necesitaría. Pero H no lo sé, ¿eh? H debería tenerlo o ponerlo en función de BC. O sea, la H la debería poner como una relación de BC, ¿no? Esa H. Ahora vamos a ver que como H no lo tenemos, vamos a tener que hacer eso, ¿no? Pero de acá, bueno, yo puedo simplificar este 2 con este 2 y me queda BC por H. Perdón, esto era igual a 20, ¿eh? Recuerden que el área era igual a 20, entonces ahí puse los 20 centímetros cuadrados, ¿no? Y bueno, decía que el 2 lo simplifico por este 2 y me queda BC, el lado BC, por H tiene que ser igual a 20. Bueno, ahora vamos a lo siguiente. Vamos a relacionar H con BC. Vamos a ver si encontramos alguna relación. Nosotros dijimos que la altura en un triángulo cualquiera, en este caso oblicuo, va a ser una perpendicular que pase por el vértice opuesto a la base. Bueno, el vértice opuesto a la base, esta era la base, el lado BA era la base, y la altura va a ser una perpendicular a esa base. Acá justo la base se corta acá, pero si yo la prolongo a la base, la altura va a ser esta de acá. Y ahí voy a tener 90 grados, que es importante también porque ahora vamos a ver que también esto lo hacemos y vamos a poder calcular ese lado H, porque acá tengo un triángulo rectángulo, no sé si lo llegan a ver, que acá nos faltaría un dato también para ese triángulo rectángulo, que sería este ángulo. Pero este ángulo es de 60. ¿Por qué? Porque 60 más 120 es un ángulo llano de 180 que estaría armado acá. Entonces, ahí voy a poder relacionar el lado CD con la altura, con la altura esta. Esa es la altura. Entonces, ¿cómo lo relaciono? Bueno, voy a hacerlo un poquito acá para
Entonces teníamos, este es el lado BC, que yo tengo que traducir todo a BC, y esta es la altura, esto es 90. Entonces me queda que el seno, este es el ángulo de 60, que recién lo estuvimos viendo, o sea, cómo sacarlo, 120 más 60, 180. Entonces me queda que el seno de 60, ¿a qué es igual? A cateto opuesto, que es la H, y al cateto, perdón, y a la hipotenusa, que es el BC. ¿No? Bueno, ahí ya estoy relacionando. Entonces, seno de alfa es CD. Acá puse CD porque fíjense que acá en el dibujo yo había puesto C y había puesto D. Pero esto es H, ¿no? Esto es H. CD sobre CB es el seno de alfa. Y acá despejo CD y me queda, que es la H, reitero, va a ser, paso el CB multiplicando y me queda CD es seno de alfa por BC. O sea que CD es seno de 60 por BC, acá abajo, ¿no? O sea, reemplazo en alfa, pongo 60, ¿no? Y me queda. Después tengo que CD es raíz de 3 sobre 2. Porque el seno por BC, ¿no? Porque el seno 60 es raíz de 3 sobre 2. Listo. Entonces yo ahora tengo que H, porque CD es H, recuerden que el lado CD es H, es raíz de 3 sobre 2 BC. Y ahí yo tengo una relación de H que la puedo reemplazar, ¿no? A donde habíamos, acá en la H, así tengo todo en función de BC. Yo reemplazo esa relación de H, lo reemplazo ahí y obtengo ya todo en función de BC. Entonces reemplazo todo esto, lo voy a reemplazar en la H, lo voy a reemplazar en la H, y obtengo que BC es raíz de 3 sobre 2BC igual a 20. Bueno, ahora fíjense, acá muy atento, BC por BC es BC cuadrado, ¿no? Es como A por A cuadrado. Y eso, como tenía raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2. Eso es igual a 20. Entonces, BC cuadrado es igual a 20 dividido raíz de 3 sobre 2. Esto pasa dividiendo de este lado. Bueno, algo que pasó dividiendo lo puedo poner multiplicando. Lo doy vuelta. Recuerden que si de dividido paso a multiplicar, el 2 pasa arriba, la raíz de 3 abajo. Bueno, y esto con la pueden calcularlo y da 480, más o menos. Entonces BC dio 4,805. Vamos a calcular, terminamos de calcular el perímetro. Para calcular el perímetro, porque ya ahora tenemos BC, nos faltaría el lado BA, pero BA es el doble de BC. Entonces, con BC puedo obtener BA, porque recién, eso de dato, ¿no? De dato del problema, cuando empezamos, acá el BA-AB o BA es el doble de BC. Entonces AB es 2 veces BC y como BC es 481, 805, perdón, 4805, lo multiplico por 2 me da 961. O sea, ya tengo esto y tengo esto. Bueno, nos quedaría ahora para calcular el perímetro este lado. Hay varias maneras para calcular este lado, pero una es usar el teorema del coseno. Vamos a usar para calcular ese lado CA el teorema del coseno. Supongamos que este es el lado A y este es el ángulo A. Entonces, A cuadrado va a ser supongamos este B cuadrado por C cuadrado, ¿no? Vamos a ir reemplazando, como habíamos visto en el teorema del coseno recién, en la fórmula. Acá hacemos menos 2 por 961, 481, que son los lados, ¿no? de CA y de AB. Lo vamos reemplazando acá
por coseno de 120. ¿no? Recuerde que siempre con respecto a este lado A se le opone el ángulo este. Por eso puedo usar el teorema del coseno. Aparte, recuerden que habíamos dicho que el teorema del coseno tengo que tener dos lados y un ángulo incluido, que es el caso. Entonces acá voy a ir reemplazando esos lados que obtuve recién, el lado CA y el lado AB, y voy calculando. Hago al cuadrado. Bueno, acá en este paso me parece que no hice nada, vamos a tacharlo. Lo que sí, acá lo hice, a ver, acá, perdón, no lo terminé de borrar, ahí está. Entonces, acá sí hice todo esto, 961 más 481 al cuadrado, y después hago todo esto, 2 por 9 por 4, que da 92,4 por 0,5, que es negativo, que es el coseno, termina dando. Si hacen, esto recuerde que es un cuadrado, hay que pasarlo como raíz cuadrada, entonces va a quedar a raíz cuadrada de 161,7. Eso da 12 y listo, ya tenemos ese lado también, que es el 12, acá está puesto, 12,71, y para calcular el perímetro lo único que nos queda es sumar el 12 con el 481 y con el 961. Bueno, sumamos esos lados y nos dio el perímetro. Bueno, espero que haya sido útil, un poquito largo fue, pero que les sirva y bueno, si están por rendir, que sea leve el examen. Hasta la próxima. Gracias por todo.